Señores, ha vuelto a pasar. Twitch nos ha saboteado despiadadamente. Pero nunca nos rendimos. Esa es la señal de Cruzando el Chaco. Más allá de estas bromas, hemos grabado este programa en Twitch y ha habido una serie de problemas técnicos que hemos tenido que resolver sobre la marcha. Pero bueno, en lo trascendental para que este programa se entienda, alrededor del minuto 10-12 hay una pausa y se pierde el hilo de la grabación. A lo que me estaba refiriendo es a este libro, Las ruinas de Palmira del conde de Volney. Lo demás se puede entender perfectamente. Posteriormente, cuando Frank empieza a hablar acaba de hablar de Lobato, hay otro momento de desconexión, pero es totalmente relevante y dirás, sí, Frank hablando de Lobato en un especial de nuestros libros del verano. Para descubrir cómo esto ha sido posible, quédate y ve el vídeo y sobre todo para superar el trauma que nos supone este atentado contra esta persona constante de Twitch, suscríbete, da like y sobre todo comenta, aporta críticamente al proyecto o simplemente insulta, pero hazlo de un modo elaborado e ingenioso, no de forma brutal. Nos vemos y los dejo ya con la grabación. Y nunca bien ponderados seguidores, hoy vamos a hacer un programa un poco distinto porque Manuel tenía compromisos familiares. Si es de negocios no se lo permitimos, pero si son familiares, nosotros al fin y al cabo somos gente bastante pegada a nuestras raíces y se lo permitimos sin ningún problema. Hoy no ha podido acudir, entonces hemos pensado yo y Fran en hacer un programa sobre nuestros libros, los libros que ya hemos leído en el verano y demás, reseñarlos brevemente y comentar un poco por encima lo que se nos ocurra. ¿Cómo te ha ido la semana, Frank? Pues bien, la verdad, esta semana me ha dado un poquito más de descanso que en comparación con la demás, pero focalizando siempre en lo que tengo que hacer, es que hay algo que no negocio, la carga de trabajo, que es lo del artículo este que tengo pendiente antes del 18, y eso evidentemente es lo que más tiempo me ocupa, pero me he quitado de otras muchas cosas, la verdad. Porque ya va empezando la rutina y tienes que ir priorizando por aquello de la salud mental y física. Sí, la salud mental. Lo físico, al fin y al cabo, todos tenemos nuestras taras, pero lo mental es bastante importante y sobre todo dedicando... Alguno más que otro, ¿eh? Alguno tiene más. Eso sí. Hay gente que ya de serie ya está perdida. Pero, ¿qué te parece si nos comentas un poquito cómo ha sido tu rutina de lectura en este verano? En general, si incluso quieres montarte un poco antes, ¿tú qué libros te gusta leer cuando tienes tiempo? Cuando te ves un poco operado a qué recurres y así. Sí, pues mira, yo este verano he cambiado mi rutina de lectura. Yo creo que todo, no cambiado, pero sí redefinido nuestra rutina con todo esto de la pandemia y hay que organizarse mejor los tiempos. Y he dejado un poquito de lado este verano para descansar un poco la cabeza, todo lo que son los textos academicistas y demás, que eso que tanto te gustan a ti. Y he priorizado un poquito no la divulgación, pero sí la lectura por comodidad, ¿sabes? No, Más o menos. claro, más amena, porque este último año ha sido criminal con todo el tema del TFG y eso, y es que no he leído otra cosa, o sea, no he leído ni un titular en las noticias, como quien dice, y lo único que he leído ha sido esa lectura. Entonces me apetecía tomármelo de descanso, y pues he estado con lectura de revistas divulgativas que evidentemente no que sean recomendables para lo que es un estudio crítico, pero bueno, como siempre digo, también entra ahí la labor del historiador para saber diferenciar lo que es potable y lo que no es potable, ¿sabes? Así que también es mantenerte en forma un poco, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a nivel de incluso cuando estoy fregando los platos, te pones en YouTube algo de filosofía así ligera, un poco de arte. Eso también, tienes ahí algún dato, reflexiones sobre alguna cosa, pero no es tan denso como cogerte eso, algo ahí y ya ponerte a desmenuzarlo. Yo, curiosamente, también me ha pasado un tema parecido porque con el tema del trabajo de fin de grado llegaba a un punto en la parte final en la que yo soñaba que estaba analizando documentos que no existían. Documentos de la hostia, ojalá existiesen esos documentos. Pero yo justo... inéditos, ¿no? Sí, inéditos y imaginarios, que es lo peor.
Esto le gustaría a Hegel y compañía, pero a nosotros no nos sirve de mucho. No, pero lo curioso es que en la parte final de mi trabajo de fin de grado lo dejé todo lo que es propio trabajo documental, era cuestión de coger discursos políticos, irlos sacando las partes importantes y tal. Y justo entonces, claro, es una labor un tanto tediosa, ¿no? Yo trataba de eso, de mantenerme sano mentalmente a pesar de todas las condiciones Es ya que biológicas. el desgaste, coño, que es considerable, ¿sabes? Y aunque uno quisiera, que bueno, que pueda ser el caso, pues es muy complicado, prácticamente imposible mantener ese ritmo o esa exigencia para toda la vida. Es que, o sea, que no te da. O sea, es como tú estás corriendo un maratón, pues estás corriendo toda tu vida. Párate un descansito, te tomas tu refrigerio, te vas de picos pardos por ahí y luego ya vuelves con más energía. Ya está. Si para eso está el verano. Digo, pardos son... Digo Bueno, yo, ¿eh? Digo yo. sí, 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 es así. Entonces, bueno, después ya en el verano tenía muchos libros de literatura pendientes y en casa incluso algunos así ligeros y también estuve leyendo eso, que no quita que después me pusiera también un poquito con mi historia un poco más serio, pero en eso ha consistido mi verano y supongo que el tuyo es un caso parecido. Bien, si te parece, si quieres hablarnos de tu primer libro y nos vas introduciendo. Pues mira, te voy a decir mi primer libro, ya no solo de la lista esta, sino de mi libro favorito, mi libro en el que yo empecé a leer de verdad con normalidad y sobre esta temática como es la historia y el que hizo interesarme un poquito más por la historia. Eh, Soldado de Salamina, ahí está, de Javier Cerca, de la editorial de Bolsillo. Y bueno, el libro este, para quien no lo conozca, trata de Rafael Sánchez Masa, uno de los fundadores ideológicos de Falange, que siempre lo han revestido de una vertiente crítica, de esa vertiente crítica del falangismo próxima a la iglesia y demás, pero bueno, no quiero tirar yo por esos lares, porque yo creo que aparte de la fina prosa de Javier Cerca, que evidentemente todo el mundo conoce, que es un premio Planeta, etcétera, etcétera, creo que peca un poco de ese idealismo, de mostrar como a un superhéroe falangista, no llegando hasta esos límites, pero sí romantizando un poquito ese perfil del falangista crítico que reniega un poco de lo que ha derivado el movimiento falangista y todo eso. Recomendable, 100%. ¿Para quién? Para todo Dios que quiera leer, porque la verdad que es una lectura fácil, sencilla y para toda la familia. y bueno, quitando ese pequeño matiz idealista para con el falangismo, que no sé por qué muchas editoriales tienen ese deje, no sé por qué, pero bueno. Quién sabe, es recomendable, o sea, 100% recomendable. No le pongo el 10 porque evidentemente tiene ese tic que no me mola, pero evidentemente tiene un valor sentimental para mí incalculable y no puede bajar del 9,5. Así que, dicho Claro. que, ¿veis? Está ahí. Buena nota, buena nota. ¿El autor que es periodista, historiador o no conozco? Es que he buscado su biografía y es de todo. Evidentemente destaca por sus libros y por el premio Planeta que ganó, no sé si fue en 2018 o 2019, no hace mucho de eso. O sea, no fue con este libro con el que ganó el premio Planeta, pero me consta que muchos empezamos a leerlo por Soldado de Salamina. Es curioso la historia, por ejemplo, de Falange y demás, porque no podemos olvidarnos de que Falange tiene una tradición de elaboración teórica, ideológica y demás, ¿no? Con el propio José Antonio, ¿no? Pero bueno, hay demás. Y entonces ¿Qué confianza son esas de José Antonio? No me ya preocupa, hemos, ¿eh? ya hemos hablado de... Es que estuve mucho tiempo tratando con el padre, ¿no? Entonces, el hijo como... Para mí es un fiel seguidor de la doctrina del padre, les autoriza un poco, pero para mí que, bueno, historiográficamente me han llovido palos por todos lados con que Has no he pasado dicho. mucho tiempo Pero en bueno, esa casa, ¿eh? Has pasado mucho tiempo en sí, esa casa. mucho Yo no tiempo digo en nada. la casa, sí, 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 sí me ha pegado el acento y todo. Que era andaluz, José... No, José Antonio, no, Miguel Primo de Rivera andaluz, pero no recuerdo ahora exactamente la procedencia. Pero bueno, lo que te iba a comentar es que el falangismo sí tiene una elaboración teórica, pero lo que se plasmó en la realidad es que realmente solo sirve para, y hablando mal y en plata, y que me perdone quien puede sentir simpatías hacia esa ideología, es realmente ser el brazo armado
de la reacción, ¿no? Realmente su labor en la propia guerra civil y posteriormente porque ya cumplieron su función, ¿no? Entonces yo creo que es interesante analizar cómo se trata el tema, porque realmente tratar de salvarlo y opacar esa parte, que es la parte más real, más tangible, es realmente un fenómeno realmente curioso de nuestra historia, ¿no? Si me permite un pequeño apunte, ya que has comentado lo de que se fagocita a Falange, y con esto cierro esto. Una de las principales diferencias que siempre se ha tratado de demostrar para defender que, o sea, desde ámbito académico, no me estoy aquí inventando nada, para defender que lo que se vio en España no fue fascismo como tal durante los 40 años, sino que fue algo que se llama franquismo. Precisamente esa cuestión en la que Falange, a diferencia de Alemania e Italia, como partido deja de ser ese actor principal político, social, cultural y económico que controla el Estado. O sea, no es el partido que controla el Estado, sino es el Estado el que controla el partido, lo utiliza, lo fagocita y lo termina disolviendo disolviendo entre comillas. Y claro, muchos historiadores defienden eso para postularse ante un no fascismo en España durante los 40 años, sino, en fin, una infinidad de términos que se ha utilizado como autoritario, dictatorial y demás. Sí, el propio nacionalcatolicismo tiene parte de esa idea. Eso ya no lo lleva a la teoría de los totalitarismos, pero bueno, eso ya lo tienes ganas de hablar de eso, ¿eh? Tienes calentito. Sí, pero me contengo y me deseo. Y el racionalismo y también vinculado con la lógica. Y bueno, es un libro que para el que lo quiera leer es un libro que hay que contextualizarlo, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo que es el racionalismo, lo que es la propia época, ¿no? Son cuando se empieza a ver todo lo que después eclosionará con la Revolución Francesa, el jacobinismo, además, esa crítica exacerbada a la religión que posteriormente recogerá el anarquismo y demás, ¿no? Y bueno, es curioso porque yo este libro no conocía porque hay una obra de Castelao que es Os dous de sempre, los dos de siempre, que son como dos personajes antagónicos, pero que acaban convergiendo finalmente en posiciones muy, muy claras. Uno es una persona con problemas físicos que al final se consigue superarse, pero pierde la noción al final. Y el otro es como una persona que siempre será incapaz de conseguir nada porque literalmente piensa más con el estómago que con la cabeza, ¿no? Y curiosamente en la parte final de esta obra no voy a desvelar el final. No me gustan los anglicismos, pero bueno. De verdad, ¿eh? Luego soy yo el academicista, la madre que te parió. Pero no, ahora academicista eso son... Es que no te lías, venga, no me lías, venga. La hostia para luego, venga. En la parte final de esa obra se cita esta obra y la conquista del pan de Kropotkin, porque uno de los personajes se había acercado al anarquismo y al irracionalismo y demás. Entonces, lo que hace Castelao es básicamente criticar el ateísmo por estúpido y tal, y que realmente si vas a ser racionalista, a creer a depender de un ente autónomo a ti y todo demás, y creer que hay un principio creador y demás, lo que tienes que hacer es creer en Dios porque es lo más consecuente y lo demás son paparruchas. Entonces, bueno, para quien le parezca interesante, le pongo un 7, un 8, porque es una obra muy interesante, ya digo, contextualizándola, y eso, sobre todo para la gente que le interese la filosofía, lo que es el racionalismo, ¿no? Que esté cansado de leer a Descartes, pues aquí tenéis al duque de Volney que os da un refresco en ese tema, ¿no? Estupendo. Luego soy yo el que va hablando de religión cada 2x3, ¿eh? Pero esta vez me ha llevado a la delantera. Algo tenía que sacar. Algo. Bueno, el libro que traigo ahora es uno que no se pudo recuperar en el malogrado primer intento de Twitch. Entonces, cuando me preguntaste por mi libro favorito o el mejor libro que yo había leído, te contesté que Atraco la memoria, de Julián Guita y Juan Andrade, por la sencilla razón de que es el último que me he leído, que me estoy leyendo. Entonces, para mí siempre el mejor libro es con el que estás ahora mismo, ya independientemente de que después te guste más o menos. Como digo, de Andrade y Anguita, editorial ACAL, del año 2015, si no me falla la memoria.
Y bueno, es una continuación de la obra de combate de este tiempo de Anguita, que era la obra que también pusimos en el vídeo anterior. Y básicamente trata de establecer un discurso, un correlato histórico de la vida de Julio, desde su nacimiento hasta el 2015, evidentemente, hasta el último año en el que se elabora el libro. El libro, hay que decir que está confeccionado de una manera bastante interesante y novedosa para como lo venía haciendo Julio, puesto que son unos diálogos, una entrevista a manos de Juan Andrade, de un historiador de la Universidad de Extremadura, si no me equivoco, que bueno, que es consagrado, que no es aquí un don nadie, como quien dice, y tiene incluso... No soy yo, por ejemplo. O yo también, ¿sabes? Bueno, de eso, que tiene una tesis, además me acuerdo que bastante interesante, que es cómo el Partido Socialista y el Partido Comunista habían evolucionado durante, o sea, antes, durante y después de la transición. O sea, que digamos que el pavo no es cualquiera. y claro, a la hora de plantearle las preguntas a Julio, desde su infancia hasta la actualidad, como digo, siempre establece un contexto histórico bastante generoso, con lo cual se agradece, y para el tipo de público que le puede interesar, que, como digo, puede ser cualquier persona, puede leer este libro, evidentemente, pero si va buscando un cierto rigor, como yo sé, puede ser tu caso o el mío, o cualquier compañero o compañera de la carrera que quiera leer algo ameno e interesante y con rigor histórico, pues es bastante recomendable porque lo cumple, ¿vale? Y luego, eso, evidentemente, la palabra de Julio, que parece aquí como si fuera el padre, pero bueno, siempre lo engrandece más todavía porque, joder, tienes la oportunidad de contar con el protagonista al que te diriges. Y bueno, para cerrar la nota, un 9,5. Cuando lo termine le pondré el 10. Entonces, de momento, se lo dejo un 9,5. No, la verdad que está bastante bien y me está gustando bastante. Lo apuntamos para informarnos sobre Anguita y compañía. Muy bien, pues yo tengo aquí varios. Voy a pasar otra vez al tema filosófico, ¿no? Y nos toca un autor también amado por anarquistas y locos de la materia, ¿no? Schopenhauer, sobre libertad de voluntad, no voy a comentar tampoco mucho porque no tiene tampoco mucho que comentar. Es Schopenhauer comiéndose la cabeza sobre libertad. Lo encontré por ahí. No, realmente no voy a decir que no lo recomiendo porque hay que leer de todo, ¿no? Pero bueno, va a traer un libro aquí que nos recomienda, hijo puta. Para eso porque son los libros que he leído en el verano. Los buenos, los malos, los mediocres, que sí, más que me he dejado alguno ahí por demasiado infame. No, es broma, no hay libro. No hay libro de lo que nos sorprenda. Aquí es básicamente Schopenhauer, que es del siglo XIX, que bueno, es interesante contextualizarlo. No sé si tú sabrías hacerlo mejor que yo, pero bueno, remonta a esa idea del liberalismo alemán, que a través del idealismo trata de llegar a la verdad, como quien dice, ¿no? Y que bueno, no es Kant, no es Hegel, no tiene el valor de estos, pero bueno, sirve un poco para contextualizar. Incluso, yo no sé tú, pero yo lo podría relacionar mucho con lo que es, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? A mí me recuerda un poquito a eso. ¿Nota? Nota. Un 5 por ser Schopenhauer. Dios. Schopenhauer. Por los pelos, es casi lo mandas para septiembre. Es que no me... Suspenderlo sería como no recomendarlo y hay que leer de todo, pero bueno, realmente a lo mejor hasta le ponemos un 4 porque si tienes poco un 5 tiempo, condicional, ¿vale? Condicional. Sí. No, me hace un trabajito y te lo paso. Poquita cosa, sí. No, pero bueno, lo cité por citar. Por citar, además de pario. Bueno, pues el siguiente que traigo es Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. De la editorial de Bolsillo. Este es el libro que siempre recomiendo. O sea, siempre, incluso por delante de Soldado de Salamina. Este es el libro que me enganchó, de verdad. O sea, ya terminó de confirmar mi enganche por la lectura, más allá de la materia filosófica, política o histórica. Y es el libro que muchas noches me ha quitado el sueño porque, joder, que no me quiero ir a dormir sin terminar este capítulo, sin terminar esta escena, sin saber qué va a pasar con fulanito o menganito.
un fulanito menganito, que no lo digo por azar, puesto que no se utilizan nombres en toda la obra, algo que me di cuenta ya al final de sus, no me acuerdo de cuántas páginas tenía, de sus 400 páginas, digo, hostia, digo que me he terminado el libro, no tengo ni puta idea de cómo se llama ninguno. Claro, te pones a revisar y es que no hay nombre, que es algo que me dejó sorprendido, digo, ¿cómo ha sido capaz Saramago de engancharnos con esta historia sin necesidad de poner nombres, puesto que tú te sabías todos los personajes, sabían cómo eran hasta el último detalle, por minúsculo que sea, porque hacía una descripción perfecta de todo y cada uno de ellos. Y bueno, la obra trata, pues, básicamente de una sociedad que se queda ciega, básicamente. O sea, el título no engaña a nadie. Y entonces Saramago lo que hace es ponerte en la piel del ciego, de cómo se desarrolla la vida de esa persona invidente en un contexto apocalíptico, porque es como que la sociedad pues, no tiene tan buenas intenciones cooperativas para con el resto de la sociedad. De verdad, el final te deja con el culo torcido, ¿eh? Es que no, es que todavía no supero esas últimas palabras, pero bueno. Bueno, sí, ahora que digo lo de final, hay que decir que la única persona que podía mantener la vista era, no sé si era la mujer del oftalmólogo, del médico, no me acuerdo de la profesión que tenía de la primera persona que se queda ciega. Pero claro, te lo va contando también de la perspectiva de la persona que ve y que puede intuir lo que está pasando y bueno, de verdad es que es muy interesante y por eso va a ser el único libro al que le ponga un 10, porque es que se lo merece, o sea, un 10. Ese es top. Muy top. Bien. Y te digo, para toda la familia también. O sea, cualquier persona. No, que no tiene nada de complejo ni nada, pero. Sí, es literatura medianamente sencilla, más allá de los nombres. Sí. Si estás buscando un nombre para tu futuro hijo, no es un libro muy recomendable. No, hombre. Bien, vale, pues vamos a algo que ya es más recomendable, ¿no? No sé si puede ver. Bueno, no se puede. A este señor, que es Emile Zola, o Emile Zola, o Zola a secas, es La Taberna. Para quien no lo conozca, Zola es un escritor de la segunda mitad, sobre todo del siglo XIX. Una obra realmente interesante porque Zola es un autor realista, inicia lo que es el realismo, que va paralelo a la pintura, lo que es Millet, posteriormente será ya el impresionismo, ya como que lo deforma un poco, pero bueno, y se inicia con Millet y la escuela de Barbizon. Pero en el caso literario, La Taberna, lo que hace Zola es describir la vida de una pero no me sale la palabra, una encargada de realizar las labores de mantenimiento, Una limpieza. criada, como una criada. Sí, una planchadora que se encarga de la limpieza y... No, en el propio libro se denomina planchadora. Se llama planchadora. Tío, me gusta el término. Solo se encarga de la ropa, se encarga de los labores de limpieza y, bueno, además mantenimiento de la ropa. Y en base a eso te construye la vida de esta muchacha que, bueno, conforme va evolucionando la obra. Y es realmente interesante porque precisamente narra las vivencias de lo que es la clase obrera francesa, la clase obrera en ese momento histórico, que por eso el realismo francés incipiente lo que hace es muestra la realidad, pero bueno, desde un punto de vista idealista, no totalmente, tal vez desde un punto de vista en ciertos momentos muy exagerado, se puede decir, ¿no? Hay un episodio que es realmente terrible de cómo un padre borracho maltrata a su hija, ¿no? Es la parte tal vez más cruda, ¿no? Pero bueno, es lo que provocó la deriva del sistema en la Francia de esa época. Pero lo interesante es que está narrado desde la perspectiva de una mujer que sí que no se recluye solamente en el hogar, sino que trabaja, y cómo esa interrelación con el trabajo, con su propia clase, como ese cambio de clase que a mí me parece muy interesante, ¿no? El concepto de cambio de clase, hacerse propietario, cómo eso genera una serie de valores en la vida, cómo la pérdida de ese estatus de propietario te denigra y te afecta mucho, ¿no? Y es un libro realmente interesante, muy, muy recomendable, ¿no? Realmente yo nunca había leído tal vez una novela de Zola, nunca, y una novela del realismo, tampoco. Ya cité en su momento a la madre
de Gorky y a Ostrowski, pero bueno, creo que es otro tipo de realismo, aunque realmente Gorky bebe mucho de estos escritores realistas franceses, ¿no? Y bueno, nota, pues yo creo que se puede poner un 9 tranquilamente. Ojito, No es épica, pero es muy, muy cruda, con partes demasiado románticas, ¿no? Pero incluso a veces demasiado cruda, ¿no? Tal vez falta un poco de heroísmo, ¿no? Es lo que yo creo que en la vida hay una parte que es heroísmo, aunque bueno, muchas veces se pierde, otras veces cuesta conseguirlo, pero tal vez es lo que falta, pero bueno, aún así una novela muy, muy recomendable para quien se quiere introducir a lo que es el inicio de la clase obrera como clase, todas sus condiciones de vida y demás. Eso no es para toda la familia, ¿no? No es para todos los públicos, ni mucho menos. Más que nada No, por la quizás crudeza la de... sensibilidad, sí, la sensibilidad es lo que lo limita bastante, pero aún así es un libro muy recomendable. Pues bueno, hablando de clase obrera como tú has sacado, voy a sacar yo aquí el material pesado. Me gusta cómo está derivando esto. Hombre, evidentemente. Y no te vas a esperar el final, porque el final sí que va a ser por todo lo alto y es que no la vas a ver venir. Es que no te he dicho nada, pero te digo que no la vas a ver venir. Yo tampoco lo voy a venir, la verdad, pero bueno. En este caso he traído a Gramsci, evidentemente. Cámbiame esa cara ahora mismo si no crees que te cubre que te Vuelve a poner la portada, vuelve a poner la portada. A ver, Íntegra. ¿qué tienes que...? No, ¿En sí. serio? ¿Qué pasa? ¿En ¿Algún serio? problema? Yo no elijo las portadas de bosque, tú tampoco eliges la foto que te pone el editor en tu artículo. Chapa. Bueno, el caso, que esto ya para mí es material pesado, porque... disculpa, el título. Sí, eso es lo que voy. Se trata de una antología de los escritos de Antonio Gramsci, en la que podemos encontrar, pues, bueno, la mayor parte de su filosofía resumida y sintetizada en, no sé si en 400 o 500, no, sí, 400 y pico páginas o así, que está bastante bien porque al final de la obra se incluye un glosario de términos en la que te pueden explicar lo que es el concepto gramsciano de hegemonía, de bloque histórico, del intelectual orgánico y todo ese tipo de cosas. ¿Quieres debate? Joder, que sí, no, lo necesito, pero bueno, ahí lo dejo. Y es muy interesante, o sea, es muy interesante porque sabiendo lo jodido que es encontrar obras de Gramsci aquí en España, que no sé por qué, más allá de la de Sacristán y su antología de Acal, esta es de Alianza Editorial, si no me equivoco, es del año 2018, 2017, por ahí. Tiene un prólogo de César Randueles, que es un sociólogo de la Universidad Complutense bastante competente, y me quedo corto. O sea, no voy a entrar aquí a hablar del currículum de este señor porque nos daría para mucho. Y como digo, pues vienen también sus escritos de la cárcel, viene algún artículo que escribía en prensa en Die Ordine Nuovo y en Avanti, en los periódicos del Partido Socialista y del PSI, que funda en el 21 después de los procesos de Livorno. Y yo es que Gramsci, a ver, afinidad filosófica y política aparte, siempre lo recomiendo porque es muy fácil de leer. Es una lectura del marxismo muy sencilla, con un carácter pedagógico bastante potente, que es algo que siempre me gusta en este tipo de lectura, no sin quitarle el rigor y el método analítico y crítico que utiliza para analizar la realidad. Entonces, yo valoro mucho eso y mucho más en una filosofía como la marxista, que siempre se ha caracterizado por, en fin, como pasa con Marx en El Capital, que te da 7 vueltas para en la octava decirte que no concluye en algo, y es como, me falta ese ser más conciso. Pues Gramsci lo tiene. Y te digo, a la hora de transmitir esa interpretación o ese mensaje marxista, pues con una lectura de Gramsci se agradece. O sea, se hace mucho más sencillo transmitir ese mensaje. Vale, si te parece, puedo introducir una cuestión. Introdúcela, por favor, ya. Una cuestión polémica. Yo no voy a entrar, pero tú tratas como de solventarlo, ¿no? Bien, ¿por qué Gramsci se relaciona con personajes como Benedetto Croce, en parte Wilfredo Pareto, Lambert y demás, que si bien la crítica al economicismo está dentro del propio marxismo, ¿no? Que es algo que el propio Marx critica, que no hay que simplemente estudiar los
los informes industriales de los países para saber la realidad, hay que ir más allá, ¿no? Pero cómo vinculado a esa historiografía liberal, a esa historiografía que empecé a introducir la noción de que la estructura es la clave de todo y no tanto la estructura, no tanto la superestructura, no te llevo al Tusser, ¿no? Pero en parte ¿por qué se relaciona con esa corriente y no tanto. No quiero hablar de marxismo ortodoxo, de marxismo clásico y demás, pero no porque con ese marxismo que tiene en cuenta primero las condiciones materiales y después las ideales. A mí, con el caso de Gramsci, me hace especial gracia porque se reciben críticas de ambos bandos. Entonces, cuando se recibe ese tipo de críticas, tanto a un lado como al otro de la orilla, pues sinceramente algo bien tiene que estar haciendo. Yo lo siento mucho por esa polémica que planteé, pero es así. En el caso que plantea, pues sí, muchas veces se ha vinculado a esa historiografía liberal, pero también cuando vienen del otro lado, te vienen a decir que Gramsci es poco más que Joseph Stalin y ese tipo de interpretaciones, porque al principio con la afinidad que tenía por la revolución bolchevique y que es cuando cambia realmente su mentalidad, no idealista, pero sí con ese tipo de ejes de Benedetto Croce y demás, porque sí, es que hay que tener en cuenta que liberal, ¿no? claro, hay que tener en cuenta que Croce era como su mentor y demás, entonces pues evidentemente que tenía ese tipo de interpretación o esos matices. Y por eso muchas veces se le vincula a esta corriente liberal como haciendo gala del meme sin ser nada de eso yo, ¿sabes? Porque yo lo siento mucho, pero una cosa es la interpretación que se haga a posteriori de este individuo, como se han hecho con otras muchas otras personalidades, como incluso Nietzsche, como el Mayo 68, infinidad, en fin, hay infinidad de ejemplos de sobreinterpretación de un proceso o de un personaje. Y en el caso de Gramsci, pues viniendo esa corriente que no es que tampoco es que fuese liberal en su juventud, era nacionalista sardo. Después de la revolución bolchevique, él mismo reconoce su error y dijo que había cometido un error y que no podía seguir por esa línea de nacionalismo, sino de la de internacionalismo. Y Gramsci, si algo destaca muchas veces en su escrito, es su afinidad con la revolución bolchevique. Y claro, el pobre no tiene culpa de que se le meta con esta gente liberal. Ya me jodería, ¿sabes? Te digo yo que después de su lectura peca bastante poco de liberal. Puede tener otro tipo de connotaciones que en las que cualquier persona que lo lea no esté de acuerdo. Solo faltaría y ya me jodería que no fuera así. Pero yo, si situara a Gramsci a un lado de la orilla liberal, para mí eso es pecar de un error de análisis en su escrito. Esto, bueno, lo debatiremos en el futuro. Es una cuestión que, por ejemplo, yo tengo pendiente. Yo precisamente me leí de Gramsci y lo único que me leí es un pequeño compendio precisamente que recoge artículos sobre la revolución bolchevique, sobre la Unión Soviética. No me acuerdo mucho de lo que leí, la verdad, lo cogí en un momento así medio rápido, lo cogí precisamente en Salamanca, no sé si era en el primer cuatrimestre o en el segundo, lo leí así rápido. Ya sé cuál es, sí, fue publicado en 2016 y el nombre del autor se me ha olvidado. Era más de los 80 la edición. ¿Cómo? La edición era más antigua, era desde los 80. Más antiguo, entonces cogí otro. Porque el Centro de Estudios Culturales de Gramsci, que está allí en Salamanca, pues tiene publicaciones sobre él, evidentemente. Entonces Pues, sería otro. Me leí ese y aparte yo aquellas no tenía una idea muy clara de lo que fuera la revolución bolchevique. Posteriormente, leyendo a John Reed y demás, sí que me introducí más un poco en el tema. Entonces tengo ganas de volver sobre esto, debatiremos en el futuro, pero si me permites, yo creo que en el caso, como por ejemplo de Gramsci, Rosa Luxemburgo, muchos de estos pensadores de lo que es la Europa occidental, que sí, no cayeron ni en el reformismo, ni posteriormente en el comunismo y demás, pero creo que tal vez por lo que representaban, las propias condiciones de Europa y demás no les permitía romper con todo ese pozo, puede sonar raro, ¿no? Pero imperialista, al fin y al cabo, y demás, que son los errores del SPD, ¿no? La línea eso, como dada por Rosa Luxemburgo y demás, creo que es el caso más nítido, ¿no? Pero no me metas a Gramsci en el saco del SPD, porque el político ya no tiene culpa. No. Es tanto el SPD, sino que incluso los críticos, los que buscaban más a lo mejor la vía revolucionaria, no eran capaces, porque no tenían las condiciones, es como decimos
de los antecesores de Marx. No podían ser materialistas porque la ciencia no estaba desarrollada, ¿no? En el caso de Gramsci creo que es un caso parecido, que lo condiciona el contexto. Tal vez él intentara proponer una propuesta realmente revolucionaria, pero creo que tal vez el contexto los condiciona demasiado. Yo te lo ¿Me estás pecando de empirista? Bueno, pasemos al siguiente libro. Antes muerto que empirista, ese es mi lema. Yo no he dicho nada, las palabras tuyas están ahí, está grabado. Ya luego lo revisas y me cuentas. Lo debatiremos en el futuro. Ahora un librito más ameno, ¿no? Que a rebajar el realmente tono, venga. un poco el fin Bueno, de la eternidad de Isaac Asimov. Es curioso porque yo curiosamente estaba aquí en casa haciendo mis cosas tal, y cuando tal paso por un estante con libros, que creo que le dejaron a mi madre de una casa que iban a dejar vacío o algo tal, y veo esta portada fea, porque es una portada muy, muy fea. Es una portada, seamos sinceros. Y el libro en sí es feo. Es feo. Sí, no quería decir nada, pero... Y digo, pero si este tío es el famoso, ¿no? Como quien dice, ¿no? Pues bueno, básicamente... Una vez más, perdón que te interrumpa, pero una vez más que no jugué a un libro por la portada. Yo no tengo la culpa de esto, ¿vale? Pero bueno. Ya el de Marx. Como tampoco el de Marx, exacto, esa que te iba a decir. Lo de poner a Marx con la rojigualda, eso es de irte a la cárcel mínimo 5 años y reflexionando. Mínimo 5 años, Marx con la rojigualda. Pero... También era de la editorial Alianza. O sea, que sí, por eso los de Alianza yo no sé en qué mundo viven, la verdad, porque no sé. Y entonces una portada fea y le digo, hostia, Isaac Asimov, ¿no? Que bueno, que no lo sepa, Isaac Asimov es el autor central de quien propiamente profesionaliza la literatura de ciencia ficción, ¿no? Que bueno, está asociado a Tolkien y demás, ¿no? Pero bueno, yo nunca había leído, creo, por cuenta propia algo de ciencia ficción, ¿no? Y no sé cómo me encontré con un poco de tiempo disponible y cogí este libro, y realmente es un libro muy, muy bueno, muy, muy interesante, porque tal como plantea el título, se basa en que como hay como un ministerio del tiempo, digámoslo así, por citar una serie mala de televisión española, la cual sí que no es recomendable. Bueno. Por favor, respeta mi turno de... No, pero ahora en serio, hay como una especie de eso, ¿no? De que se llega a la eternidad y demás y tal, y hay como un ente corporativo que controla el tiempo y demás, pero claro, precisamente el tiempo no tiene límite, y querer limitarlo y demás, y son cuestiones muy interesantes que, si tú lo analizas finalmente, yo creo que acabe llegando a lo absurdo, ¿no? Pero tal como lo plantea el autor es realmente interesante, porque es como un viaje interespacial, pero a través del tiempo, ¿no? Cómo se juega con el tiempo, cómo se juega con la noción de volver al pasado en sucesivas ocasiones, ¿no? Y también plantea que yo creo que es una cuestión de la ciencia ficción que nunca me había planteado, pero cómo plantea cuestiones tan humanas y tan profundas que realmente a lo mejor si tú lo introduces en una novela histórica te abruma el contexto. Si lo introduces en una novela propiamente para tratar el tema es demasiado empalagoso y no se lo cree nadie, ¿no? Pero cómo a través de formar un poco, como quien dice, el escenario, te introduce cuestiones sumamente interesantes. En este caso, por ejemplo, la cuestión de las relaciones interpersonales, de lo que es las relaciones amorosas, lo que cuando deja de ser algo pasajero se quiere materializar como algo más profundo, pero al mismo tiempo hay ahí dudas, como quien dice, ¿no? Que todos, en el fondo todos hemos sentido esas dudas, ¿no? Y es realmente interesante y es un libro muy, muy recomendable. Nunca pensé que leería y que recomendaría a Asimov, porque realmente nunca me lo he planteado. La ciencia ficción no es algo que me llame, pero realmente este libro me hizo cambiar de percepción. ¿Y nota? 9,5 a lo mejor. En literatura, ¿Cómo? En literatura 9,5. Es un señor... Entendí un 5. Digo, joder, has puesto la nube, has puesto un 5. Digo, madre mía. Vale. Un señor libro y recomendable, sobre todo, que supongo que todos los amantes de la ciencia ficción lo conocen. Creo que también hay películas, no sé qué tal es, pero recomendable para todo el mundo, incluso para gente joven que está iniciando la lectura. Yo creo que le puede interesar mucho. Pues estupendo. Yo, mira, el penúltimo que tengo hoy aquí es Marx en España. Este tampoco lo voy a venir, ¿eh? Este es de Cuenca Toribio, de la editorial... Me suena ese nombre. Coño, cabrón, creo que era de Córdoba, vamos, lo voy a comprobar para no equivocarme.
No, perdón, de Sevilla. Sí, historiador de Sevilla. No, es que ha estado este lunes... No, es que, coño, que tiene un montón de obras de historia de Córdoba y de Andalucía, y este lunes ha estado en la facultad aquí, o sea que... Me suena mucho. Hasta la facultad aquí, digo, coño. Pero bueno, te digo, Marx en España es como una introducción a la introducción, valga la redundancia, del marxismo en España, tanto a nivel académico, en la universidad y demás, como a nivel de sabiduría popular y la cultura de la clase obrera. La editorial es Almusara, que sí es de Córdoba, que se me ha bailado la geografía. Y bueno, este libro quizás no está recomendado, o no lo recomendaría, mejor dicho, para un público tan genérico, para un público más específico, porque cualquiera no se va a poner a leer cómo se introduce el marxismo desde el siglo XIX por España, cómo se expande por los distintos focos en los que antiguamente había dominado el anarquismo aquí en Andalucía, quiénes son los primeros profesores que empiezan a tratar dentro de la universidad en un periodo franquista el marxismo, cómo lo hacen, en fin, todo ese tipo de tejemanejes, palabra que me encanta, lo trata aquí Cuenca Toribio en este libro. En cuanto a la nota, va a ser la más baja que le dé, porque, bueno, en muchos casos pecaba de algunos, cosas como son, pecaban de algunos mitos que siempre se le han atribuido, ya no solo al marxismo, porque utiliza esos mitos, ya no solo del marxismo, como digo, sino del comunismo como tal, para hacer una crítica que aparenta ser filosófica, cuando este hombre no tiene los mimbres como tal para hacer eso, o sea, que no se me malinterprete, para hacer eso a la escala que pretende hacerlo en el libro. O sea, es que se tira un que otro triple bastante guapo. Entonces, por eso te va a ser un 7,5. Bien, muy interesante para introducirse a Marx en la academia en España. Muy interesante. Bien, ahora también quería hacer un comentario breve y después otro ya una obra que ya más profunda. La mayoría de los que estoy citando son libros que cojo en una librería de segunda mano que bueno, me llaman la atención y tal, y están a buen precio, entonces porque bueno, yo por el lugar en que he sido no tengo la biblioteca muy cerca, entonces bueno, tener un buen depósito en contextos como una pandemia o cuando no tienes que ir a clase o tal, es un recurso bastante interesante. En este caso, Teorema, creo que el propio Pasolini tiene una película que no sé si supongo que será algo relacionado con la película. Un 5, la verdad, si alguien lo ve por ahí, se lo puede leer si le interesa lo que es pero me interesaría comentar lo que es la cuestión del neorrealismo, ¿no? Que tú antes has hablado de empirismo, yo creí por ahí, aunque tú me has faltado respeto y yo atiendo muy bien. Pero bueno, eso es otra cuestión. No me hagas tirar del hilo, La cuestión del neorrealismo yo creo que precisamente se relaciona mucho con lo que hemos hablado de Emile Zola, porque lo que hace es, sí, tal vez tener la realidad de foco, pero como que la deforma, que entra demasiado en el romanticismo, en lo que es buscar la sensación fácil, el sensacionalismo, ¿no? Y creo que con el neorrealismo pasa algo parecido. Creo que, no sé si es de Pasolini o no, una película que es Roma, que narra de forma burda lo que es el día a día de la gran ciudad italiana, pero bueno, yo de todos modos he hecho falta eso de la noción de heroísmo, de simplemente eso, ¿no? Una mera crítica a la realidad. Creo que, por ejemplo, aquí en España, en el género musical, por ejemplo, Gata Katana y demás, sí que toca un poco... a mí me parece muy interesante, ¿no? Pero creo que tal vez... ¿Escucha la gata? ¿Escucha la gata? Me gusta mucho. Debo reconocerlo que la descubrí también hace poco y lamentablemente tiene una historia triste que nos ha privado de una gran artista y es realmente interesante. Por fin coincidimos en algo. Sí, por lo menos. Por lo menos. Y bueno, la nota que le pones al libro. Un 5. Es una... Está hoy durillo, ¿eh? Está durillo. Para que quiera mejor introducirse un poco en el realismo más allá del cine o demás, puede ser una cuestión interesante, pero no sé. Y pues mira, yo voy a sacar ya lo que es la artillería pesada para cerrar, porque este es el último libro que traigo. Verás,
Es que no lo va a venir. Es que ni yo tenía previsto sacarlo porque estaba ahí revisando ahí atrás con el tema de los Buscando libros. a Teo o algo así. Pues párate que te va a quedar. Que lo estoy viendo. Volando sobre el asfalto de Antonio Urbato. ¿Cómo te queda? Poca broma. Este es un programa serio. Vamos a tener que borrarlo todo por tu culpa. Este es un programa serio. Estamos hablando de libro. De verdad, es un libro de literatura, de verdad. ¿Qué haces citando a Locos, cabrón? Poca broma, porque estamos hablando de libros, coño, que nos han marcado. Y a mí este fue el primero, ya por primero de bachiller o así, que me empapé en un par de días o así, o menos, y que me tenía los ojos inyectados de sangre. No, una cosa. Es lamentable que cites a Lobato, pero yo creo que incluso Lobato escribe mejor y tiene más profundidad que Cheran, no sé cómo se dice exactamente, mi dominio de los idiomas no hay gran cosa, pero no sé si lo has leído o te lo han mandado a leer en la carrera. No. Pues se recomienda mucho en lo que es historia del arte, sobre todo. Es un periodista que repasa es de los años 40, curiosamente, y aún así sirve mucho para introducirte al estado de la arqueología científica, ¿no? Trata lo que es Winkelmann, Howard Carter descubriendo la tumba de Tutankamón, Champollion descubriendo descifrando lo que es la escritura egipcia, ¿no? Y eso, y realmente un libro muy interesante. Lo estoy leyendo aún. Lo empecé a leer precisamente hace 5 años cuando empecé Historia del Arte, ¿no? En el primer año de Historia del Arte, pero bueno, después lo dejé ahí aparcado, me olvidé de él, lo volví a encontrar en una librería de segunda mano y no se me podía escapar. Lo estoy leyendo, lo estoy disfrutando mucho. Es muy interesante y eso, a todos los amantes de lo que es el lado científico de Indiana Jones, podríamos decirlo, porque narra las aventuras de todo lo que es descubrir la antigüedad, ¿no? Tal vez sí puede caer a lo mejor un poquito en esa adoración al superfluo y demás, a lo que es el mero lujo de la ciencia, pero bueno, así le permite porque hace un trabajo muy bueno de divulgación de lo que es la propia arqueología científica a todos los arqueólogos que nos vean que le guste conocer, y a los demás aficionados a lo que es la egiptología, el mundo de la antigüedad. Realmente es un libro muy recomendable. 9,5, casi 10. La pena es eso, que es de los años 40, que bueno, que no es denso, es una lectura bastante fácil. Yo lo recomiendo. A ver, yo también estoy introducido en este tema de lectura de este tipo, es bastante divulgativo y yo creo que se lee con facilidad y es muy interesante, muy ameno y muy recomendable. A remontar el vuelo, la verdad, después de la penita que soltar. Que tú me has saboteado el programa durante yo estoy aquí para eso, hombre. No va a estar aquí solamente. No, tú colaboras, cabrón. Sabotar ya lo sabotea Manuel, porque no aparece, no se prepara los programas. No, nada. No, nada. Un abrazo desde aquí a Manuel. Como siempre se le echa de menos. Siempre es un placer los domingos tener una conversación amena con él. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenías que contentas conmigo, ya está, no pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Fran, ahora nos quedan como 10 minutitos. No sé si tú me quieres comentar algo de la actualidad, alguna pendejada que se te ocurra. Hombre, a ver, te he sacado el tema de la Fórmula 1 antes y he visto que no me la has recibido con agrado. Me da miedo sacarte el tema del boxeo, la verdad. No. Una cosa es el noble arte y otra cosa es el o sea, que somos aquí elitistas también para esto. Vale, me gusta. Yo esta cosa me lo voy apuntando para saber lo que puedo y lo que no puedo hablar con un dictador como usted. Aquí. A Gramsci yo no le gustaría, ¿no? No. No, pero seguro como es un reformista, revisionista, como tú dices, pues seguramente lo único que te haría sería darte una palmadita a la espalda y ya está. No me escuchaste. Bueno, en fin. Vale, pues si te parece, me comentas, ¿viste las peleas? Sí, bien, creo que mi ojera me delata porque me quedé en vela desde las 3, que empezó hasta las 7 y pico, así que estuvo. Y bueno, podríamos hablar de toda la velada que hubo en sí, entre el finlandés y el polaco, Elenius y Konarski, que estuvo entretenida además. Era una gran promesa del peso pesado. Anoche, a ver, si quieres te comento un poco, no te quiero hacer spoilers por si no lo has visto, por si la quieres ver después. Pero
A ver, me No, dejó no, mucho que sí, ver. sí, era una gran promesa y se podía explotar Ah, mucho porque en Nueva York y demás hay mucho polaco y le dio muy buen combate, hizo muy buen combate con Chris Arreola, que recientemente combatió contra Andy Ruiz, que fue retador al título y es un boxeador de corazón, pero bueno, tampoco mucha técnica, tampoco más, sí, no, no, pero eso no, es realmente que con era Askren muy, y muy tosco y eso sí, que el Enio tampoco es que brille sí, no, no es que sea muy potente, por su juego de pero pies, pero con tenía una con derecha el mero que, alcance, claro, tenía mucho más alcance y claro, eso ya no, le y permitía una movilidad, que a ver, que dentro del peso pesado, pues no es la, la más ágil de todas, pero que marca la diferencia. Y anoche se notó bastante. La derecha de Lenyu no hacía nada que conectar cada 2x3 con la frente de Konaki y estaba más perdido que un sordo donde estaba el pavo, ¿sabes? sí. No sabía, que no sabía por dónde le venían, ¿sabes? Sí, es que con Aske aparte no tiene ninguna defensa. Ya en el peso pesado ya de por sí cuesta mucho sacarse todos los golpes. Algo siempre te Claro. va a llegar. Tienes que tener encaje, ¿no? Pero la defensa de Kunaski, la No, forma encaje tenía, la física, verdad. la Encaje forma tenía. física. Digo defensa, ¿no? Encaje sí, encaje el cabrón sí que tiene, ¿no? Claro. Y Pero, bueno, pero sí. Y después tuviste el de Berlanga, ¿viste Berlanga? no, vi al que quería ver, incluso más que el Tyson Fury contra Deontay Wilder. Quería Entre ver. Lovato y Fran Sánchez, yo Es no que sé qué quería, voy a hacer sabía que iba contigo. a ponerse. Hombre, es que como tanto como con Lobato como con Soldado de Salamina, no sé cómo estoy conectando estas cosas, pero bueno, para mí Fran Sánchez es un boxeador que no voy a decir que hiciera que me enganchara al boxeo, porque evidentemente no es lo más vistoso de ver, ni mucho menos, ni lo he visto de hace 40 años, porque yo me empecé a enganchar con las retransmisiones de Marca TV en diferido, con Ugarte y Enrique, que vamos, eso ahí estamos de acuerdo que no hay mejor narrador que, evidentemente. Y Manuel Pero, Verdonce a mí me gusta mucho. Las aprobaciones de Verdonce a mí me gustan hombre, mucho. y claro, yo con Fran Sánchez, pues le digo, sí, me cae bien, aunque sea un cubano, un gusano, como se suele decir, pero, pero me cae bien, aparte de que está, coño, que cuenta con el mejor equipo, el mejor entrenador del mundo, como es Eddie Reynoso, que entrena con Canelo, que entrena con Ryan García, o sea que no sé, me gusta, o sea, me gusta ver su combate, incluso anoche, he de decir que su último combate fue contra Aguilera, cuando fue el Canelo Sanders. Contra un muerto, Anoche, realmente. a ver, Aguilera no hizo una puta mierda, o sea, dinamita, dinamita dominicana era. Pero anoche yo lo vi bastante más ágil de lo que suele ser, ¿eh? Contra Ajakba, el nigeriano. Efectivamente, Me, sí. Efectivamente, que estaba en me Rap, sorprendió, ¿eh? tiene una pegada muy fuerte, pero no, estaba en PBC y ahora lo fichó Top Rap y desde lo que lo fichó Top Rank les empezaron a Mm. subir un poquito el nivel de posición. Sí, No se ha sí. visto gran cosa. Es un poco un Deontay igual de miniatura porque tiene mucha pegada. A ver, Después, de hecho, es lo que se decía, era el combate coestelar de la noche, de la velada, y el vencedor de esa pelea, pues dice que podría pelear contra Andy Ruiz, no creo que pelee Frank, porque son compañeros y demás, pero bueno, nunca se sabe. Pero siempre, o sea, se ha presentado esta pelea como que el vencedor podría pelear o bien contra Joshua o contra el vencedor del Joshua Fury, que todavía no hay nada hablado ni hay negociaciones, pero se podría hablar de un Fury Joshua, aunque Fury que dijo claro, ayer ahora precisamente ha ganado un que UFC. Entonces, claro, pero que Fury dijo en rueda de prensa que él no se enfrentaría ahora a Joshua por la simple razón de que no lo ve en su mejor forma y que no le gusta enfrentarse a gente que está en un periodo en caída o falta de confianza, que bueno, que no es ningún secreto decir que Joshua está pasando por malos momentos ahora. Y ya está. A mí me gustaría ver pelear a Fran Sánchez contra alguien de primer calibre por la risa, ¿sabes? Por la risa. hay el campeón de Europa, Joy Joyce, que derrotó a Dinamita Dubois, es muy lento. Yo creo que sería la pelea más lenta de la historia. Sería y tú tirando uno el primer golpe, el segundo, como ve que el otro empieza a llegar, y el final sería ver quién llega antes y quién consigue conectar de una vez por otra esa cámara lenta, ¿no? Hostia, Pero hablando de boxeadores lentos, he visto una foto ya de Andy Ruiz y está el tío fino como un pincel, ¿eh? Ha perdido mucho no, peso. Andrés de manos siempre ha sido muy rápido, Muy pero rápido, ¿no? Prefiero de peso, que ha perdido bastante, ¿eh? Lo vi no, ayer y digo, ¿y yo? evidentemente no. No sé, Bueno, no te tiene un buen decir. equipo. Pues yo creo que el buen equipo a Andy Ruiz sí le puede resolver, pero yo creo que Juan Sánchez podría entrenar con el mismo Mohamed Ali, que
que seguiría siendo igual. No es malo, a ver, pero creo que para el nivel que hay en la categoría no tiene nada que hacer contra ni contra evidentemente contra... está un escalón por debajo, evidentemente. Pero, coño, estando en el equipo en el que está, teniendo a Eddie Reynoso sobre todo, joder, a ver, Eddie no va a entrenar a un cualquiera, ¿sabes? No sé, yo albergo esperanza, ¿sabes? No sé, en las estadísticas pone que tiene 29 años, evidentemente no tiene 29 años ni de coña, tendrá 29 en cada pata seguro, pero no sé, todavía tiene recorrido y sigue invicto. Anoche fue una pelea de pesos pesados invicto. Era tal vez la pelea más difícil de su carrera, sí. Exacto, era, coño, ves que Japón no es un manco precisamente, ¿eh? Entonces yo creo que va escalando, evidentemente no se puede comparar todavía ni a un Andy Ruiz, ni a un Joshua, evidentemente, ni por supuesto a un Alexander Usyk, leyenda donde la haya, que a día de hoy es mi favorito. Evidentemente, ya después de la reciente retirada de Pacquiao, que me sigue doliendo todavía, que ese sí que es el que me hizo aficionarme de verdad por el boxeo. Yo quiero darle tiempo, no sé. También me dijiste que Usyk no veía a Usyk ganador contra Joshua y yo me subí al carro de Usyk 2-3 semanas antes y lo mismo con Fran Sánchez. Yo dije que no vi a Usyk no que anda Joshua, pero boxeando es imposible que le ganen a Usyk. Va a haber revancha. Anoche lo dijo Eddie Hearn. Sí, yo creo que realmente anoche lo confirmó. Es casi imposible que le gane a Usyk, que realmente únicamente como hizo Tyson Fury contra Wilder. Ganar mucho peso y confiar en la pegada, pero realmente conectar a Usyk, que es realmente difícil y se ha demostrado que tiene peso porque ya ha peleado con varios pesos pesados. Bastante descompensado iban de peso, ya en la pelea que tuvieron. Lo fueron 241 libras la de Joshua y 216 la de Usyk. Está entre la velocidad y la potencia y la fuerza y el peso, pero realmente yo creo que ni en una ni en otra le puede ganar. Y el problema que yo creo que tuvo en esa pelea es que era zurdo. O sea, no sé si Joshua se ha enfrentado contra un zurdo o lo que sea, pero se estaban pisando continuamente en los pies, en la guardia, en la defensa. Y Usyk es muy rápido en comparación con Joshua. Que es verdad que Joshua se mueve muy bien, pero en cuanto a agilidad y en comparación con Usyk, no hay color. Le planteó un boxeo que nunca le habían planteado. Claro. Pues va a haber revancha y anoche lo confirmó Eddie Hearn, que es, creo que es el presidente de Match Room Boxing. Sí, Match Room Boxing y está vinculado a The Zone. Exacto. Y anoche lo confirmó en la velada que hubo también, que también la vi, la de Smith Fowler. ¿La viste? No, yo normalmente nunca veo las bueno. pero pues te recomiendo la de, bueno, evidentemente la de Fury y Wilder, que hay muy poco que decir, que ya todo el mundo sabemos el resultado de lo que pasó, y te recomiendo la de Fran Sánchez para que veas, coño, para que veas un poco la evolución que ha tenido, sobre todo comparando la de Aguilera, que está interesante, y la de Smith Fowler, la verdad, estuvo bastante bien. Terminó, te digo el resultado, si lo vas a ver. No, ya lo sé, pero... bueno, entonces está con el caos técnico y demás. Por analizar la técnica y demás y todo ya, eso, claro. por ver el desarrollo, pero sí, Liam Smith ya es bastante veterano, pero es un boxeador con una carrera interesante. Yo creo que tal vez contra un boxeador que no sé si es en el medio o en el Super Welter, porque en Super Welter se enfrentó a Munguía, que ahora Munguía también está en el medio. Yo creo que con Rosado, con Munguía, podría ser una buena pelea. Todavía no hay... O sea, le preguntaron por el siguiente rival, pero creo que no quiso dar nombre. No recuerdo bien, pero creo que no quiso dar nombre todavía para la siguiente pelea. Debe ser en el Super Welter porque Fowler creo que había peleado contra Jorge Fortea, que es mallorquín, es muy buen boxeador, pero no tuvo mucho que hacer. Yo creo que lo cogió en frío y le dio un knockout bastante rápido. Anthony Fowler, muy buen boxeador. La verdad, para el nivel británico, buen boxeador, pero bueno, Liam Smith realmente ya fue campeón mundial y demás. Se enfrentó al Canelo y bueno, es otra liga. Eso ya es otra historia. Y bueno, ya para cerrar, si te parece, la recomendación de esta semana en cuanto a boxeo, que creo que esta semana, sí, el sábado. Sí, ¿no? Sí, esta semana, el sábado creo que es el combate de Sandor Martín contra García. Contra Michael García. Ahí está, en DAZN. Yo creo que es la pelea más importante del boxeo español en los últimos años.
Sí, en los últimos años, sí, yo creo que sí. Porque antes se esperaba antes un Lejarraga contra Porter o así, pero al final no sé. No, que Lejarraga va a tener esa revancha con Dylan Charrat en Bilbao, parece ser. Todavía no hay nada cerrado porque están en negociaciones y no sé si Dylan Charrat o su equipo estará dispuesto a hacer esa revancha, pero se espera esa revancha porque el Consejo Europeo dijo que al haber sido una decisión no unánime, sino por mayoría, y habiéndolo parado el árbitro por el corte de Kerman en el ojo, pues que la cláusula indica que tiene que haber una revancha por el título europeo. Así que yo aquí, no sé tú, pero aquí somos Team Lejarraga a muerte también, aunque sea también Pero bueno, yo creo que está de muy corazón. lejos del título mundial aún así. Hombre, claro. Pero por eso digo, pasito a pasito. Que hay que empezar por este tipo de boxeadores. O sea, de niveles, perdón. Y nada, pues eso es la recomendación de la semana. La semana que viene sí que lo comentamos. Sí, yo me gustaría decir que creo que Sandor Martín va a hacer un buen combate. Me gusta. Es un boxeadorazo, la verdad. Yo creo que a nivel español Sergio García y él son los mejores boxeadores que hay en la actualidad. Pero bueno, Mikey García es casi de otro oponente. Está difícil. Ya estamos con él. No, espero que sea contra Gafe, ¿eh? La semana que viene hablamos. La semana que viene. La semana que Bueno, viene. señores, esto ha sido todo. Nos vemos. Nos vemos, con Dios.